Muy buenas a todos, muy bienvenidos a Retro VHS una vez más. Y hoy, pues, sin que sirva de precedente, o a lo mejor sí, voy a hablaros de una serie, que es algo raro en mí, no suelo hablar de series. Antes teníamos una sección en la que sí que hablábamos, que era el rincón de las series, pero sobre todo en ella pues teníamos a Daniel, más que a mí. Phantom y yo solemos hablar más de películas, pero bueno, de vez en cuando pues siempre hay al tiempo para ver alguna serie, únicamente si la serie me gusta. Si no me gusta, pues ya ni lo intento. De la que voy a hablar hoy es de Grantchester, que vio la luz en el año 2014. Es una producción de la ITV, que es una cadena de televisión inglesa, privada, una de las grandes, y que se basa en una saga de novelas, en una tira de novelas que recibe el título a la postre de Grantchester Mysteries, escritas por James Ramsey, que él comienza en el año 2012. En el 2012 publica la primera, creo que luego en el 2016 la segunda, y luego va publicando casi anualmente una novela diferente. De estas hay como 5 o 6, y luego hace poco se escribió una especie de precuela que explica un poco cómo el personaje central pues llega a dónde llega. Primero quiero hablaros del autor, de James Ramsey. James Ramsey es obviamente inglés, es natural de Cambridge, él nació en Cambridge y cuenta ya con 66 años. No solo es un novelista, sino también es director de documentales, productor televisivo, también es dramaturgo y también es profesor visitante de literatura en la universidad de Bath. Él ha trabajado también como locutor de radio para la BBC, dejándolo aproximadamente en 2020, e incluso ha dirigido un documental sobre J.K. Rowling. Estudió en un colegio pues prestigioso, un colegio privado de Oxford, que es el Drang School, y luego obtuvo estudios universitarios en Cambridge. Por lo tanto, estamos hablando de una persona que se ha movido siempre entre las élites, lo cual va a tener cierta importancia en esta serie y en toda su tira de novelas, porque es un elemento importante, ¿no? Sobre todo cómo se dirige críticamente a estas, no de manera aduladora ni las vanagloria de ninguna manera, sino que básicamente él centra su figura y su visión de las élites, al menos en la novela, no sé en su vida real porque no lo conozco, de una manera muy crítica. Él las presenta de una manera muy crítica. Es hijo de una persona que fue el arzobispo de Canterbury, que es Robert Ramsey, y todo esto podría parecer irrelevante, pero vuelvo a decir, es de mucha importancia dada la trama de la serie, porque tiene una trama pues muy conectada con lo religioso y de la trama de las novelas también. La primera novela, como dije antes, se publica en 2012. El título que recibe es Sidney Chambers and the Shadows of Death, en español Sidney Chambers y las sombras de la muerte, y es en ella en la que se van a basar los 6 primeros capítulos de la serie, que son los capítulos de la primera temporada. Aunque tengo que decir que se basan de una manera muy libre, ya que las historias se han visto modificadas pues por motivos, vamos a decirlo, audiovisuales, cinematográficos, o para otorgarles mayor dramatismo, o por ciertas adaptaciones que a lo mejor pues quizá presentar uno de los capítulos del libro en el que se presenta una de las historias y hacerlo un capítulo de la novela, pues a lo mejor daría para 3, 4, 5 capítulos en vez de para un capítulo de 45-50 minutos. Entonces, lo que quería decir, que las historias pues, de cada capítulo en relación con el libro, con este Sidney Chambers and the Shadows of Death, se han visto modificadas casi por completo, tanto en nombre de personajes, circunstancias, escenarios, situaciones en las que acontecen pues, los hechos, pero he de decir que por otra parte siempre respetan el eje central de las mismas. Por ejemplo, si hay una persona que se muere tirándose de un campanario, suicidándose, a lo mejor le cambian el nombre, a lo mejor cambian el lugar donde se muere, pero el motivo del suicidio y el suicidio en sí y todo lo que envuelve y cómo se va a desarrollar y solucionar todo este problema, pues va a ser el mismo. ¿Quién es entonces Sidney Chambers? Pues Sidney Canon Chambers. Canon es el título honorífico que se le da a los párrocos y a algunos eclesiásticos en algunos países anglosajones.
Pues eso, Sidney Cannon Chambers, para ser más precisos, es el párroco de la localidad de Grantchester, que se encuentra a escasos 5 kilómetros de Cambridge. Grantchester es un sitio en el que yo estuve alguna vez, no hace demasiado, es un pueblo pequeño, no creo que llegue a los 500 habitantes, o a lo mejor todavía menos, y me estoy tirando un triple. Está ahí prácticamente al lado de Cambridge, caminando, si uno cruza los campos que la unen, los meadows que le llaman eso, a lo mejor tarda 45 minutos en llegar de un sitio a otro después de un paseo agradable. Por otra carretera pues a lo mejor también tarda un poquito más, y luego creo que hay un montón de conexiones en autobús que debe tardar 10 o 15 minutos. Es una localidad ahí pequeña, muy pintoresca, con casas pues tradicionales inglesas, con esa techumbre hecha con ramas y pajas que está recogida siempre con esas redes que ellos ponen, y unas casas blancas del estilo de los Tudor, si mal no recuerdo, y bueno, bastante bonito, bastante agradable a la vista, en un entorno pues plácido, casi de postal. Y tiene una iglesia en su centro que creo que se llama St. Andrews, la iglesia, que es donde transcurre un poco, o presuntamente transcurre parte de la trama de esta primera temporada y del resto, y también de las novelas. Cabe decir que cuando yo visité Grantchester, la iglesia estaba bajo reformas, estaba en obras, y cabe decir también que la casa en la que Chambers va a vivir, tanto en la novela como en las novelas, como en la serie, aunque sí que está ubicada en Grantchester, en las series los interiores y las casas y demás son de una parcela, de una serie de edificios que se encuentran en el Hertfordshire, a aproximadamente una hora de Cambridge, tampoco está muy lejos. Al protagonista, que es Chambers, volviendo ya a la temática, volviendo ya a la novela, que se encuentra en la primera etapa de la treintena, pues no sé si cuenta con 32, 33 años cuando empieza a suceder todo, le acaban de asignar el cargo de párroco muy poco después de la Segunda Guerra Mundial. Él va a la Segunda Guerra Mundial, vamos a decir 45-46, pues luego de esto él comienza a estudiar teología para prepararse para ser sacerdote después de una serie de experiencias que tiene, y al final se acaba graduando por la Universidad de un sitio que está cerca de Birmingham, Coventry. Se acaba graduando allí en Coventry para ser teólogo, cura o lo que sea, y pues luego lo asignan, lo llevan a este lugar. Él originariamente creo que es de Londres, pero su padre creo que es de origen escocés. Todo entonces comienza en 1953, cuando lo asignan a esta parroquia, a este lugar, a Grantchester, aunque pues él se dice que fue nombrado párroco, se dice en la novela, no me acuerdo si se dice en la serie, pero en la novela sí, en el año 51, 2 años antes. Luego de esto, cuando empieza a transcurrir todo, en 1953, cuando le empiezan a suceder todas estas cosas que ahora voy a comentar, pues se verá inmerso de lleno en una investigación policial en la que él va a resultar de gran ayuda, dado el carácter metódico que tiene, su cautela a la hora de tomar decisiones y la alta capacidad deductiva que él tiene. Entonces él pasa 2 años, del 51 al 53, siendo un párroco normal, tranquilamente, sin cosas llamativas, y de repente se encuentra sumido en una investigación policial, sin querer, sin saber él que está en una investigación policial, porque únicamente lo que él quiere hacer desde un principio es dar consuelo, dar ayuda a las víctimas para que pues sean capaces de llevar de mejor manera lo que está pasando, pero se ve envuelto en todo este tejemaneje y se ve con la obligación de ayudar. Esto de alguna manera le va a causar una especie de adicción, va a ser un vicio para él, y va a considerar que su llamada no es solo la de acompañar a la gente dentro de la iglesia e intentar ayudar a los feligreses, a las personas a los ciudadanos, a llevar una mejor vida y acercarlos más a Dios, sino que también considerar que su llamada va a ser pues intentar que se cometan menos crímenes o intentar resolver los que se cometan para que no se cometan más, etc. Es a partir de esto en el que él se convierte en la mano derecha y en un inseparable del inspector Jordi Keating, que es natural de Newcastle. Jordi es el clásico inspector y detective, borrachuzo y desencantado. Es una clásica figura del
clásica figura del cine noir o de las novelas hardboiled o de las novelas noir. Su vida no está demasiado estructurada, tiene muchos problemas en casa, sobre todo tiene problemas a la hora de lidiar con sus sentimientos, no es capaz de expresarlos, no es capaz de hacer las cosas realmente que quiere en casa, por lo menos no con relación a sus sentimientos y a cómo él piensa y se siente por dentro, lo que parece que le lleva a refugiarse tanto en la bebida como en el trabajo. Es muy poco metódico y muy heterodoxo en sus métodos, en sus formas, hasta el punto de que muchas veces es bastante mal educado, bastante malhumorado, su aspecto también es muy descuidado, no le interesa demasiado, a veces incluso duerme en la oficina, etc. A pesar de esto, aún así, es un profesional excelente, es un profesional que está dedicado a su trabajo y casi siempre en lo que se refiere a su trabajo toma muy buenas decisiones, es muy cauto y se deja un poco guiar por Sydney Chambers, que es un poco quien es una voz, una especie de voz de la conciencia y que le da otra perspectiva sobre las cosas, normalmente una perspectiva acertada. Sydney es lo opuesto a él, ¿no? Es una persona pues virtuosa, una persona llena de luz, de alegría, de alegría de vivir, de buena voluntad, y mientras Jordi pues es eso, un descreído y una persona muy pesimista, fatalista, que se mueve en los bajos fondos, en ambientes muy ambiguos moralmente, el párroco, que es Sydney, pues al menos es lo que él externaliza, internamente será otra cosa, y para saber lo que es hay que ver la serie o leer las novelas. Es puro optimismo, es pura virtud, es pura luz, es pura alegría, pura felicidad. Siempre busca ver la parte buena de todo, siempre busca confiar en todo el mundo y evita desconfiar en los demás sin razones aparentes. Él mismo lo expresa en numerosas ocasiones, él dice que siempre les otorga el beneficio de la duda. Es una dupla interesante, ¿no? Es una dupla pues bastante que puede dar bastante juego. Volviendo a la serie, quitándome de los personajes, volviendo al general, al grosso de la serie, Grantchester se puede considerar como una serie policíaca, una serie detectivesca al estilo de Whitechapel, al estilo de Endeavours, y por momentos encuadrable en el escurridizo género noir, siempre dentro de un contexto británico que tiene unas ciertas diferencias, pero tampoco demasiadas con el respecto al americano. Pero no del todo. No es una serie que se pueda encuadrar dentro del género policíaco detectivesco o dentro del noir al 100%, porque tiene un toque muy diferente, tiene un toque muy calmado, un toque muy bucólico. Los 6 capítulos de la primera temporada es cierto que cada uno presenta un crimen, y este crimen será investigado a la postre en cada capítulo, y que es cierto que muestran escenas bastante desagradables, pero también hay que reconocer y hay que decir que gozan de un carácter que es por otro lado muy relajado, muy sosegado, que parece dar un balance perfecto al espectador, lo cual sucede de la misma manera en la primera novela, en Sydney Chambers and the Shadows of Death. En una escena pues puede aparecer un hombre tirándose desde un campanario y en la siguiente podemos ver a Sydney paseando con su perro y alguna de sus visitas en los campos que rodean la casa parroquial en una tarde soleada, y luego pues se van a la casa parroquial a tomar un té juntos con unas pastas mientras están al lado de una chimenea en una tarde otoñal en la que se ven cómo se caen las hojas de color anaranjado o marrón, etc. Tenemos este contraste, ¿no? Lo peor y lo mejor. Las muertes y la dureza de la vida diaria se presentan en esta serie, sobre todo en la primera temporada, en un entorno sereno, en un entorno bucólico que evoca tranquilidad y que evoca pausa. Se presentan los conocidos meadows que unen Grantchester con Cambridge y que alguna parte de ellos forma parte de la Universidad de Cambridge, porque allí harán su trabajo de campo en biología y demás, que tienen una zona bastante interesante para ello. Como dije antes, yo mismo estuve caminando por esta zona y son básicamente extensos prados verdes y llanos, no hay cuestas, es un entorno pues muy agradable para caminar porque no hay ni subidas ni bajadas. Eso sí, si llueve mucho pues el barro va a hacer acto de presencia y va a llenar a uno de tierra por todas partes. Y estos extensos prados se extienden paralelamente al río, que yo creo que es el río Cam, que es el río que da nombre a la ciudad de Cambridge, o alguno de sus afluentes, no sé exactamente. Y une pues eso, Cambridge y Grantchester. El viento aquí pues tiene la experiencia, normalmente no sopla muy fuerte y lo que hace es acariciar la hierba levemente,
Lo que hace es, sobre todo en la serie, en la vida real pues muchas veces las condiciones climáticas son más extremas, pero en la serie siempre, y en la novela también, siempre se van siempre van a intentar pues reflejarnos esa imagen pastoril, bucólica, tranquila, sosegada, de calma, en la que el tiempo parece que no pasa. Entonces el viento acaricia siempre la hierba levemente, siempre hace sol, pero no demasiado. Incluso se nos muestran entornos con nieve que también son muy, muy cómodos, muy sosegados, aunque nosotros todos sabemos cómo es la nieve y el hielo y todo lo demás y todo lo que causa. Vemos también, pues se describe en la novela, como se hace ver en la serie, pues que el viento mece las copas de los árboles de manera gentil, y aquí conviven todo tipo de fauna, ¿no? Tenemos ardillas, diferentes pájaros, anfibios, reptiles, diferentes otros mamíferos, etc. El lugar un poco evoca la comarca del Señor de los Anillos y a los joviales y alegres hobbits en una suerte de romantizada Arcadia campesina. A todo esto hay que añadir la inocencia y la ternura de la mayor parte de los personajes y sus reuniones pues en la iglesia de St. Andrews, en pubs o como los digan ellos, y en casas de época, casi siempre alrededor del fuego de una chimenea o de una mesa con una pota de té bien caliente, con unas pastas, en la digna de estampa Grantchester. La serie, en su primera temporada, así como la primera novela, refleja la vida misma. Muestra seres humanos capaces de la mayor ternura y del peor de los pecados o del peor de los crímenes. Por si fuese poco, la serie también profundiza en la estructura de poder de la Iglesia anglicana, y aquí me remito a lo que dije con respecto al arzobispo de Canterbury y a las élites que tanto parece conocer James Ramsay, y pone bastantes elementos propios de la misma en entredicho, ¿no? Es como que a través del personaje de Sidney Chambers y de las cosas que pasan dentro de la propia Iglesia, como que critica un poco los procedimientos, critica un poco algunas de las ideas que tenían en esa época, que básicamente pues las critica por arcaicas. Esto se hace en la novela y en la serie también, en las dos cosas, en las dos versiones. Y también es un viaje introspectivo la serie y todos los libros en torno a la fe y al amor dentro de la figura de Sidney Chambers y otros personajes también. Es cierto que los episodios, como dije con anterioridad, pues se adaptaron con muchísimas licencias, pero también hay que decir que cuentan con el visto bueno de James Ramsay, quien, aparte de esto, está escribiendo o ya habrá escrito el guión y la historia original para varios capítulos de la que va a ser la 10ª temporada, que se va a estrenar pues a principios de 2026, o sea, en prácticamente un par de meses. Porque no sé si es en enero, febrero, marzo, pero va a ser en los primeros meses de 2026. Mientras que la encargada de hacerlo en la primera temporada, así como encargada recurrente, porque lo hará en muchas otras temporadas, pero casi exclusivamente en la primera y segunda, era ella la encargada, que era Daisy Cullen. Entre el elenco, pues cabe destacar a James Norton en el rol de Sidney Chambers, que no tiene nada que ver con Edward Norton, quede claro, pero bueno, un actor que es bastante conocido dentro del contexto británico. Tenemos a Robson Green en el de Jordi Keating, un actor que a mí quizás sea mi favorito, que es el que hace del detective, me parece que hace un papel genial. Ol Weaver, que hace como Leonard Finch, que es un poco el ayudante de Sidney Chambers, es como un poco el sacristán, que diríamos aquí. Y luego tenemos a Tessa Peake Jones como la señora Maguire, que es un poco la señora que cuida la casa, de la iglesia, del sacristán y demás. Tenemos otros actores, muchísimos más, y actrices, pero bueno, yo quería destacar los que a mí más me han llamado la atención. Pues si le tuviese que dar una nota, le daría un 8,75 sobre 10 a la primera temporada, y al resto de temporadas pues iré subiendo a lo mejor posteriormente vídeos analizándola y comparándolas con lo que es la novela o las novelas en las que se inspiran. Y obviamente pues recomiendo las novelas, sobre todo las novelas, pero la serie está muy bien hecha y también la recomiendo. Así que muchas gracias a todos, hasta la próxima y felices fiestas.